Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, el día de ayer, domingo 8 de marzo del año 2020, se proclamó el Evangelio según San Mateo. Este pasaje de este Evangelio es muy conocido para todos nosotros. Desde luego, es el pasaje que nos habla de la transfiguración del Señor. Quiero rescatar en todo este episodio que nos narra este texto de Mateo algo importante, que es ahí donde yo creo que radica la base para tener fe en Cristo Jesús y para creer lo que el Padre Dios mandó hacer a Cristo Jesús. Vemos pues en todo este episodio algo bastante espectacular: nubes, resplandor, brillo, estupefacción de los apóstoles que estaban allí. Bueno, aparecen dos personajes que nos representan de una manera muy gráfica el Antiguo Testamento, Elías y Moisés. Bueno, todo un ambiente bastante teológico, ¿no? Donde Jesucristo se manifiesta como Dios, la encarnación de Dios. Pero lo que sí quiero rescatar en todo este aspecto tan maravilloso y tan resplandeciente sobre la transfiguración es lo que el Padre Dios invita a todos nosotros. Dice así en esto del capítulo, Mateo capítulo 17, verso del 1 al 9. Y dice lo siguiente en el verso 5. Dice: todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle o escúchenlo. Bueno, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Quiénes son los que tenemos que escuchar al Hijo, en el cual el Padre se complace? Pues nosotros. Nosotros somos los que tenemos que escuchar a ese Hijo. Bueno, ¿y dónde se escucha a ese Hijo? En aquella época, pues, estaban ahí presentes, ¿no? Y había que escucharlo. Todos los que tenían alguna relación con Cristo Jesús, pues, tenían que escucharlo. Y ahí estaban los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan. Entonces, allí estos apóstoles escucharon lo que el Señor Padre Dios dijo: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro mis complacencias, escuchadme. Muy bien. Y estos hombres lo escucharon. Ahora bien, ese mensaje, me imagino, porque es así, que no solamente fue para aquella época, sino que tiene una proyección hacia el futuro. Porque esa palabra la leemos y esa palabra nos dice algo hoy. Pues bien, cuando hubo este episodio de la transfiguración, pues obviamente todavía no existía el Nuevo Testamento, todavía no se había escrito ese episodio que nos narra el Evangelio de Mateo. O sea que una vez muerto nuestro Señor Jesucristo, pues empezaron a escribir, años después de la muerte, como bien digo, del Señor, a escribir ese episodio. ¿Y para qué lo escribieron? Hombre, pues lo escribieron para que ese mensaje no se olvidara, que había que escuchar a Cristo Jesús. Ahora bien, ¿dónde se escucha a Cristo Jesús hoy en día? ¿Dónde se escucha la voz de Cristo Jesús hoy en día? Pueden decir en la Biblia. Y entonces uno dice, pues fíjese que no exactamente. Sí, en la Biblia sí, pero no exactamente. La palabra del Señor se escucha en la iglesia, porque si es por la Biblia, pues resulta que el Señor Jesús nos va a decir algo en las iglesias luteranas, y nos va a decir otra cosa en las iglesias bautistas, y nos va a decir otra cosa con los testigos de Jehová, y nos va a decir otra cosa con los mormones, y nos va a decir otra cosa con los metodistas, y nos va a decir otra cosa con los rosacrucistas, y nos va a decir otra cosa con la iglesia Pare de Sufrir. ¿Ven? O sea que si es por la Biblia, el Señor nos va a decir otras cosas distintas, según la iglesia donde esté esa Biblia. Entonces, no necesariamente en la Biblia, sino en la iglesia. ¿Cuál? Pues la iglesia católica, porque las demás no existían.
Ay, estos hermanos protestantes empiezan a voltear los ojos y a enfurecerse, pero como la historia los aniquila, se tienen que quedar callados. Sabemos quién, cuándo y dónde. Quién, cuándo y dónde aparecieron esas iglesias. ¿Quién las fundó? ¿Cuándo aparecieron? ¿Y en dónde? Por lo tanto, sustraerse a eso pues es necedad. En la iglesia es donde se escucha la palabra del Señor. Porque la iglesia que Cristo edificó, es columna y fundamento de la verdad. Ahí no vamos a encontrar falsedad alguna, no vamos a encontrar ninguna mentira, no vamos a encontrar ningún despropósito que haya dicho Jesucristo, nada. ¿Por qué? Simple, porque la iglesia es columna y fundamento de la verdad, porque la iglesia la edificó nuestro Señor Jesucristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida, y puso a unos apóstoles, a unos hombres, encabezando este grupo de hombres a Pedro, que caminaron con Cristo Jesús, que lo vieron hacer milagros, que lo vieron hablar, que lo vieron desarrollarse, expresarse, ¿no? Que compartieron con él y que fueron testigos preferenciales y directos de todo su accionar de Jesucristo aquí en la tierra. Posteriormente, una vez que murió nuestro Señor Jesucristo y que Él los manda a predicar el Evangelio a todas las naciones, pues lo hicieron de manera oral, de manera verbal, tomando la escritura del Antiguo Testamento para respaldar las acciones concretas y la verificación de esos datos del Antiguo Testamento en Cristo Jesús. Posteriormente, entonces, decidieron escribir, ¿no?, lo que se acordaban, lo que habían recogido de la experiencia directa con Cristo Jesús, y eso quedó plasmado en los Evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en la carta de Santiago, en la carta de Judas, en el libro del Apocalipsis. Bueno, estas personas pues que escribieron, estos evangelistas que escribieron y estos hagiógrafos que escribieron todos estos libros que estoy narrando aquí, que hacen parte del Nuevo Testamento, pues nos dejan, ¿no?, un baluarte y un testimonio y un bagaje, ¿no?, de experiencia que estos hombres tuvieron con Cristo Jesús. Por eso, cuando el Señor Dios, el Padre de los cielos, invita o nos invita o invitó también a estos apóstoles que vieron la transfiguración a que escucharan a Cristo Jesús, pues nosotros también tenemos que escuchar a Cristo Jesús. ¿En dónde? En la iglesia. Ahora bien, si esa iglesia empieza a predicar cosas distintas a las enseñadas por nuestro Señor Jesucristo en la tradición y en la Biblia, que es la revelación pública dada a los hombres para creer en Cristo Jesús, en su palabra, en su evangelio, en su iglesia, si empiezan a cambiar, ¿no?, la palabra del Señor en la iglesia, es donde vamos a entrar en un profundo problema. Escuchemos nosotros la palabra del Señor, escuchemos esa palabra en la iglesia y estemos atentos, ¿no?, a que no nos cambien la palabra del Señor dentro de la iglesia, porque entonces estamos desobedeciendo al Padre de los cielos, que nos dice: este es mi Hijo amado, en el cual encuentro mis complacencias, escúchenlo. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.